Hola a todos y todas, ¿qué tal? Gracias por estar por aquí, por este cuarto tutorial de QLab 4. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco por siguiendo los otros tres tutoriales anteriores. Y hoy lo que vamos a ver es un poquito más las herramientas que nos quedan. Es un poco cajón desastre, al igual que fue el vídeo número 3. Y vamos a ver un poquito las herramientas que nos quedan, unas cositas que están pendientes antes de hacer como una gran sesión de un evento para ver todos los elementos cómo funcionarían entre sí. Entramos en faena, como veis aquí tengo otro espacio de trabajo ya abierto y si veis aquí ya integrando lo que decíamos, aquí si hago clic en el 3 vendría el espacio de trabajo del vídeo número 3, el anterior a este que estáis viendo, y en el 4 tenemos ya todo lo nuevo que vamos a ver ahora. Muy bien, arrancamos. Primero, tipos de grupo timeline. Había como una especie de mala explicación en el anterior, pero es muy sencillo. Simplemente esto es un modo de grupos, que recordamos los tenemos aquí arriba a la izquierda, que nos permite agrupar las queues, que cuando seleccionamos el tipo de grupo en la pestaña Mode, tenemos uno que es timeline. Ese tipo de grupo, al seleccionarlo, si cambiamos, se nos va esta pestañita de timeline. Si lo activamos, nos aparece. Tenemos un timeline. Un timeline nos deja de ser una línea de tiempo. Esto es una cosa que cambió en QLab. Antes no se hacía así, pero bueno, vamos a explicar cómo se utiliza. También lo vamos a explicar inmediatamente después de explicar este tipo de queues. Este tipo de queues se llaman memo. Las tenemos aquí a la derecha del todo. Y son simples separadores o zonas para anotar o zonas para organizar nuestra sesión. Me parecen bastante útiles. De hecho, se les puede hacer doble clic, se les quita el nombre y se queda sin nada. Con manceta restauramos. Y es útil para, como digo, tomar notas, dejar separación entre bloques, en fin, cada uno ya al gusto de la persona que crea la sesión. Como os decía antes, vamos a explicar el tema del grupo del timeline. Este grupo que veis aquí, que se llama Crossfade de audio con modo timeline, tiene 4 queues en su interior. Una QE de audio, que será un archivo MP3, un fade and stop ligado a ese archivo final, por eso se llama fade and stop final, y importante para el devenir de este tutorial, ya vemos aquí en target a qué QE se está haciendo referencia, a la 37, la QE 37 es ese archivo, entonces tenemos como dos formas de saber a qué está vinculado. Tenemos por una parte el fade and stop que se refiere a final.mp3, pero si esto lo tuviésemos cambiado por algún motivo, veríamos como aquí tenemos el 37 que se refiere al número de la Q en cuestión. Vale, luego además tenemos un fade de inicio y inicio. Este fade de inicio, como pasa igual, se refiere a la Q38, que es esta de aquí. Y esto es un fade in de este inicio. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando hacemos modo timeline? Cuando hacemos modo timeline y añadimos elementos dentro de ese grupo, se nos van a anidar aquí. Antes veíamos como este grupo no tiene nada, no hay nada en timeline, pero aquí, al tener esto, sí que lo tiene. Todo esto es una sublínea de tiempo dentro de la línea de tiempo. Es como si anidásemos las líneas de tiempo. Y todo esto es configurable de todas formas. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que, como veis, toda esta forma de onda pertenece al archivo final, a la QE37. Este fade, como tal lo pone aquí, pertenece al fade and stop de esa QE37, que es la 38.5, que es un fade and stop, fade out, importante, un fade de inicio y inicio. Muy bien. Si vemos aquí en audio levels de la QE de inicio, el máster está abajo del todo, a menos infinito. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer que el fade actúe. Para hacer un fade in de audio, pasa parecido con el de vídeo, con el tema de geometry, si nos acordamos. Tenemos que tener un fade de inicio con un valor 0 y vinculado a la QE, y esa QE tiene que tener el máster a menos infinito. De esa forma, o sea, bajado total de volumen. De esa forma el fade actúa y hace un fade in. Muy bien. Cuando seleccionamos el modo timeline, nos dice Start all children simultaneously. Claro, esto nos haría ejecutar todo lo que hay dentro, como visteis en el otro tutorial, de este grupo a la vez.
Si todo está ubicado, por ejemplo, esta Q estuviese ubicada aquí, al principio, se van a reproducir las dos a la vez y va a ser un jaleo. ¿Qué queremos? Pues muy sencillo, línea de tiempo. Yo quiero que se esté reproduciendo esto. Y justo en este momento, entre un fade and stop final, a la vez un fade de inicio de la Q de inicio. Por tanto, si ejecutamos este grupo, dándole play, vemos cómo se está reproduciendo. Vemos aquí cómo se está reproduciendo esta Q en cuestión y voy a adelantarlo hasta aquí para ver el efecto del fade. Vale, lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando la línea de tiempo nuestra llega a este punto, obviamente al punto del fade, actúa a la vez el fade and stop de esa QE más el fade de inicio más el propio inicio de la siguiente QE. Genial. De esta forma podemos anidar tantas QEs como queramos dentro de un grupo y dejar como una sublínea de tiempo o una submezcla, por así decirlo, de QEs dentro de nuestra QE. Obviamente tantas como queramos. Pero es interesante porque esto antes no era así. Antes esto te obligaba a jugar con el autofollow y autocontinue de cada QE con los press y con los waits. Y la verdad que... con los press y con los posts, perdón. Pero la verdad que esta forma es bastante útil, además es bastante visual y tiene una forma magnética de llegar a los puntos y de colocar el inicio y el fin. Y está bastante bien. Continuamos. Crossfade de vídeo. Tengo aquí otro grupo, el cual está en el modo que empiece el primer hijo, la primera QE en cuestión, y entramos en el grupo. Muy bien. ¿Qué contiene este grupo de crossfade de vídeo? Contiene una QE de vídeo, que es la imagen de María, que ya hemos utilizado alguna vez. Un fade and stop de esa propia QE de vídeo con una opacidad al 100%, es decir, se trata de un fade out, seguido de un fade in de vídeo a una QE de vídeo 2, que es la foto del podcast. Entonces, repaso. Primero, sacamos Audition Window para poder ver lo que efectivamente ocurra en este grupo. Y voy a hacer un momento aquí. Hay que tener en cuenta que está vinculado esto de forma que al ejecutar el fade and stop de la QE de vídeo 1 entrará el fading del vídeo 2. Pero si os dais cuenta, aquí pasa una cosa curiosa. La opacidad de la QE de vídeo 1 está al 100%. El fade and stop está al 100%. El fading de vídeo está al 100% y la QE de vídeo 2 tiene una opacidad del 0%. Vamos a ver qué pasa al ejecutarlo y lo explicamos. Sacamos Audition Window, tenemos aquí la previsualización, entramos en el grupo y ejecutamos. Tenemos ejecutada la primera QE de vídeo, sin problema, y encima hemos entrado y nos ha llevado al primer hijo, por así decirlo, tal y como dice el modo del grupo. Yo voy a ejecutar el fade and stop de esta QE de vídeo que, como veis, va a tirar a la vez un fade in del QE de vídeo 2. Ha hecho un crossfade, como veis. Como se puede ver, se hace un crossfade entre la QE de vídeo 1 y la QE de vídeo 2. La clave es parecida a la de audio. Para que el fading de vídeo haga su trabajo, la QE de vídeo 2 tiene que tener la opacidad 0. Similar a cuando decíamos que inicio, el archivo de audio, tiene que tener el máster abajo del todo, a menos infinito. Porque si no, el fade no hace su efecto. Repaso esto muy rápido. Tenemos un grupo de crossfade de vídeo en este modo, que es que entramos en el grupo una vez lo ejecutamos. Vamos al primer hijo a primer QE hija o hijo del grupo. Entonces, al entrar, al ejecutar este grupo, no se ejecuta la primera QE, porque efectivamente así lo pone aquí. Al darle yo play o go a el crossfade de vídeo, entrará esa primera QE. Muy bien.
teniendo esta primera QE ejecutada, hacemos un fade out de esta QE de vídeo 1 y un fade in de la QE de vídeo 2 que está aquí, teniendo en cuenta lo que hablábamos de la opacidad a 0 de la propia QE de vídeo 2, ya que si no, no actuará el fade in de esa QE de vídeo 2. Ejecutamos ese fade and stop para que cuando se vaya, efectivamente se vaya del todo, lo veis por abajo, y entra la QE de vídeo 2, que es la única que se nos queda ejecutada. Por tanto, hemos hecho un crossfade entre archivos de vídeo. Luego, como veis, tengo un separador para seguir explicando la siguiente. La siguiente QE es reset. Es esta de aquí. Esto es una QE que nos será útil en modos mucho más avanzados de QLab. Cuando hablemos de scripts y demás, y llegamos a eso, que es un poco la intención, veremos esta QE, pero quedaros con la copla de que lo que hace es resetear cambios temporales de una QE. Voy a hacer un alto en el camino y lo voy a repetir mucho en este tutorial. Hay que ser ordenado, hay que ser organizado, como siempre digo. Y esta QE hace referencia a un número, al 39. Eso es una cosa que podemos cambiar aquí. Si yo, por ejemplo, hiciese objetivo 41, esta QE afectaría a esta QE de aquí abajo, a final 0 tal, pero no, esta QE yo quiero que haga efecto sobre esta o sobre cualquier otra. Eso se puede modificar aquí, haciendo 39, o se puede hacer doble clic en este cuadro de diálogo y se puede escribir el número en concreto de la QE que queramos que juegue. Continuamos un segundo y ahora esto es una zona importante. Vamos a ver la QE de bump. Tenemos aquí esta QE que se representa con este simbolito como de una flecha circular. Y tenemos debump en 3 modos. Debump and continue, debump start next o debump start next and stop target. ¿Dónde se modifica eso? Pues cada vez que añadimos una QE de bump, que voy a hacer un ejemplo aquí, en settings vamos a poder modificar cositas para que esto ocurra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, tenemos una QE de audio con un archivo de audio, que es esta. Perfecto, la quitamos. Y tenemos debajo de ella una QE de debump vinculada a ella, como hemos visto, el número 41. Como siempre, chequear que es la correcta, que es el número 41. Muy bien. La particularidad de esta QE de audio es que en Time and Loops tiene varios slices, ya los hemos visto anteriormente. Y hay una cosa importante, una novedad. Cuando tenemos un slice hecho en el Time and Loops, si hacemos doble clic encima de esa región que pone 1, si hacemos 2, como bien sabemos, se reproducirá 2 veces este segmento antes de continuar. Pero si pulsamos 0, sale el símbolo de infinito. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un loop de un tramo concreto, de un slice concreto de un archivo de audio. De esa forma nos puede ser útil para algunos momentos o no, pero tened en cuenta que se puede hacer. Voy a hacer control Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la QE de bump que está aquí abajo vinculada a esta QE de arriba? Esta QE tiene puesto the bump currently looping slice. Es decir, esta QE se va a reproducir en loop todo el rato este trozo. Y cuando yo pulse la QE de bump, pasará de hacer el loop y seguirá su camino. Vamos a probarlo. Ahora mismo se está reproduciendo. Vamos a ver qué hace el loop del infinito. Muy bien. Vuelve a empezar. Yo voy a pulsar, voy a darle un go al de bump. Parece que no pasa nada, pero ahora veremos. Que la QE continúa. Porque de esta forma lo que hemos hecho es decirle a esta QE, amigo, cuando yo te diga, deja de hacer caso al loop que tienes aquí puesto de infinito de este slice. ¿Vale? Lo repito muy rápido.
Yo tengo una QE de audio que tiene varios slices. Con el 0, en lugar del 1, ejecutamos un infinito para que esté todo el rato reproduciendo ese trozo. Entonces en esta QE de aquí lo que está pasando es que toda esta región de audio es la que se está reproduciendo todo el rato sin parar. Hasta que yo, añadiendo una QE de bump que hay aquí, sin seleccionar nada y diciéndole simplemente the bump currently looping slice, hagamos que se deje de loopear ese slice. Y lo vuelvo a enseñar. Ejecuto la QE. Me espero a que haga el loop para ver que efectivamente lo está haciendo. Ha hecho el loop y ahora voy a tirar el go de the bump. Lo he ejecutado. Y ahora al llegar al slice lo pasa de largo. Genial. Seguimos viendo cositas de la función de la QE de bump. Tenemos otra opción. Ya hemos visto estas dos. Tenemos un separador. Y ahora tenemos estos tres archivos en azul. The bump start next. Si os dais cuenta, en este anterior de bump no teníamos seleccionada ninguna de estas casillas. Pero en cambio en esta tenemos seleccionada esta. Y esta nos dice start next queue when target reaches the end of the current slice. Es decir, lo que va a ocurrir aquí es que esto, que es la misma QE, que está loopeando este slice, cuando yo le dé a the bump, lo que va a hacer es ejecutar esta siguiente QE. Lo vemos. Yo estoy tirando esta QE como siempre. Esa QE loopea exactamente igual que la anterior. De hecho, lo vemos. Voy a tirar el de bump. ¿Qué hace? Decirle a esta QE anterior, a esta primera QE, le dice, cuando llegues al slice, pasas a la siguiente. Por eso el post-wait de aquí. Y pasa a la siguiente. Pero ¿qué ocurre? Que se siguen reproduciendo las dos. Habría que meter un fade-in adicional que haga que se fuese, o un stop vinculado a la QE55 que hiciese que esta QE parase. Pero el concepto de bump start next pulsando esto, lo que hace es decir, cuando yo te diga esto, dejas de hacer el loop, te sigues ejecutando y disparas la siguiente QE. Por eso el start next. Esto es útil cuando queremos sincronizar cositas de algún tipo de bits o para frames específicos de vídeo, nos puede ser muy útil. Pero nos quedamos con el concepto. Este modo anterior en el que no hay nada simplemente me deja de loopear. En cambio, este modo con esto pulsado, además de dejar de loopear, lo que hace es pasarme a la siguiente QE. Por tanto, una cosa que puede ser útil. Y por último, otro modo de debump es start next and stop target. Pues nos imaginamos lo que es muy sencillo. Es lo mismo que el anterior, pero me paras el objetivo. Y es activando esta última casilla. Stop target when it reaches the end of the current slice. Es decir, lo que antes hemos planteado de que me hiciera un stop, que era una posibilidad, este modo lo hace. Por tanto, estamos ejecutando la QE de siempre con su slice en infinito. Vale, lo que va a ocurrir ahora es que yo al darle aquí va a pararla y va a tirar la siguiente. ¿Cuándo? Obviamente cuando llegue al final. Pues lo vemos. Tiene su post. ¿Y qué ha tirado? Esto. Y sorpresa, esto era una QE de vídeo, no era una QE de audio. Para que veáis que se puede vincular cualquier cosa que nos venga en gana. Entonces, esto lo que está haciendo es tener una QE de audio en loop. Imaginaos que es un bit. Imaginaos que cuando yo quiera, pulsando este debump, hago que cuando ese bit llegue al final del trozo del slice que yo le he determinado, lo pare y dispare la QE de vídeo. Lo vamos a volver a enseñar. Estoy tirando el audio.
Voy a adelantarlo un poco. Hace el loop. Y le digo, vale, ahora en el siguiente tramo, cuando llegues al final, tiras la foto. Y es justo el post weight que veis aquí, es el trozo que le queda para llegar al slice. Y ahora la va a parar y va a tirar la foto. Perfecto. Pues entendida la QE de bump, que es la que tenemos aquí en el loop. Seguimos con más tipos de QEs. GoTo. GoTo es esta flechita que tenemos aquí. Entonces, GoTo es una QE muy sencilla de explicar. Es una QE que, vinculándola a una QE en cuestión, nos lleva a ella. No es que nos la dispare, sino que nos lleva a ella. Y como siempre, el target es la QE que le pongamos. Como siempre, o aquí o aquí. En este caso, la QE 85 es esta. Yo tengo un separador en medio y podría meter en medio todo lo que quisiera, que yo cuando pulse GoTo ráfaga QE85 me lleva a la QE85. Como siempre, si yo aquí el GoTo lo vinculo a la QE102, al disparar me lleva a la QE102 y me salta lo otro. ¿Esto en qué momentos es útil? Va a depender de muchas cosas, va a depender de cómo configuréis vuestra sesión, pero que sepáis que puede existir la posibilidad que en un momento determinado queramos ir a una QE en cuestión para algo. Por tanto, es sencillo. GoTo me lleva y sigo disparando lo que sea. Seguimos. Aquí tengo un separador y tengo otro separador con una nota que es números de QEs orden de trabajo, que es lo que vengo repitiendo. Hay que estar al loro, perdón, y mirar bien las relaciones de las QEs entre sí, con los números, con los targets, con el objetivo, etc. Vamos a ver Target Queue. Target Queue es como esta diana con una flecha que tenemos aquí arriba. Y esta es una QE muy interesante. Por hacer un específico de lo que tenemos un play vinculado a la QE 103, que es esta de aquí. Por tanto, cuando yo dispare la QE del play, comienza la QE 103, porque es un play. ¿Es lo mismo que darle aquí? Obviamente, sí. Pero para que entendáis el concepto, esta QE está vinculada a la 103. Luego tengo debajo otra que es la 104, que es otro track de audio. Y por último tengo un target queue. Ese target queue tiene un target vinculado a la 102. Es decir, este target hace referencia a este play. Pero la target queue tiene una pestaña que se llama queue number. Y el número de la QE para asignar es la 104, es decir, el jazz. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Yo disparo este play, que vincula la QE 103, como bien pone aquí, y dispara mi track de audio. Pero cuando yo ejecute la target QE, ese target QE vinculado a la 102 va a hacer que ese play cambie su target aquí a la 104, es decir, al jazz. Lo enseño. ¿Y qué ha pasado? Al dispararlo, se ha cambiado el target aquí, lo vemos. Perdonad, voy a volver a hacerlo. No me deja ahora, pero bueno. Ha cambiado el 104 aquí. De esta forma, al pulsar esta QE, ya no estaba haciendo referencia a la 103. Que si hacemos así, volvemos a tenerla en la 103. Y de hecho se cambia el nombre. Pero si disparo la target QE que va vinculada a la 104, me lo cambia y se cambia el nombre. Incluso. De forma que ahora al disparar este play ya no hace referencia a esta canción, que es la 103, sino a la 104. Lo repaso muy rápido. Estamos viendo la QE target, que la tenemos aquí, la flechita y la diana. Y es una QE que nos permite, teniendo un objetivo, que es, por ejemplo, la 102, que es un play que reproduce la 103, que es esta de aquí. Nos permite
al disparar esta target QE, en su pestaña QE number, revincular esa QE a una tercera QE, por así decirlo. Entonces, al disparar esta QE, le vamos a decir que la QE 102, que la tiene aquí, pase a vincular la 104 en lugar de la 103. Por tanto, al disparar esta, cambia tanto el target de la 102 como el nombre al que hace referencia. ¿Por qué? Porque va a la 104, ya no va a la 103. Y al disparar, comienza la 103. Perdón, comienza la 104, que es la que estaba vinculada. Perfecto. Pues continuamos. Esto la verdad es que es bastante interesante para muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que, como siempre, hay que ser muy, muy ordenado, muy ordenada, muy organizado, muy organizado. Seguimos. Tengo un separador que me dice que ya he terminado con los QEs, que voy a Tools. Genial. Tools, ¿qué son? Las herramientas. ¿Y dónde están? Las tenemos aquí. Esto lo vimos el primer día, toda esta parte de File, Edit, Queues, tal. No entré ni en View, porque es una cosa un poco más de cómo queremos organizarnos nuestro espacio de trabajo. Ni en Tools, porque Tools venía ahora y había que explicar muchas cosas antes. Entonces, vamos a ver todos estos tools que tenemos aquí, excepto Blackout Desktop Backgrounds y Restore, que ya lo vimos en el primer tutorial. Entonces, empezamos. Load to Time. Load to Time no es una QE que tengamos aquí. A partir de ahora estamos viendo herramientas que se sacan de aquí. Tiene un atajo de teclado que es Command T. Entonces, para dispararla, no puedo disparar esta QE. No hace nada. ¿Vale? Lo que hace esta QE es un memo de notas. Por tanto, hago Command T y aparece esto. O Tools, Load to Time, si no nos acordamos del atajo de teclado. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es sacarnos una línea de tiempo, perdonad, porque hay que hacer el Load to Time teniendo en cuenta la Q en cuestión. Es decir, me saca un cargar al tiempo que yo quiera. Por tanto, la Q esta, que es el track de siempre, como no le he dicho nada, se reproduce desde el principio. Pero yo le hago un load to time a esto. Entonces ahora al reproducir, se reproduce desde ese punto. Como siempre es una herramienta que nos puede venir bien, dependiendo de cómo queramos configurar la sesión, la podemos utilizar o no. Yo no la suelo utilizar, porque yo cuando quiero reproducir algo desde ese punto, lo que hago es coger aquí, venirme al punto, y así me aseguro de esa forma que siempre, o selecciona, si tengo claro que tiene que estar en el minuto 14, pues seleccionaría ahí la acción. Vendría aquí y le diría tal, ¿desde dónde? Desde aquí. Le digo el punto que tiene que iniciar y arrancamos. Y así de esa forma, cada vez que disparas, reproduce. Pero, como siempre, para gustos, colores. Es una herramienta también que en modos más avanzados nos permite sincronizar mejor el apilamiento de QEs. Pero esto estamos en una parte un poco básica y no quiero que la gente empiece a volverse loca. Pero haceros la idea que en un futuro, cuando se anidan QEs o se anidan procesos de la sesión, puede venir bien para decir en qué momento exacto quieres que se ejecuten cosas. Vamos a quedarnos con ese concepto y lo aparcamos. Seguimos con la siguiente herramienta. Renumber Selected Queues. Command R. Pues muy sencillo. Cuando yo tengo una QE seleccionada y hago Command R, me dice Numbers that already exist in the workspace will be skipped. Start at increment by. Es decir, de aquí hacia abajo, vamos a hacerlo abajo del todo para no liarla. Voy a crear una QE de vídeo que va a ser la número 200. Y voy a crear una QE de cámara debajo que es la 201. Y voy a decir Command R, Renumber Selected Queues. Start at 300 e incrementar by 5. Renumber, ¿qué ha hecho? Ha cambiado esa QE al número 300 y a partir de ahora lo que hará, si yo le selecciono las dos y le digo Command R, es incrementar por 5. Por tanto, es una forma de, si tengo una sesión muy desordenada, la tengo muy loca, seleccionarlas todas y decirle ahora todas a partir del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y
veo la vinculación de las propias QEs. Esta es una QE que puede ser una herramienta que puede ser muy útil, pero hay que tener en cuenta el orden de trabajo y el apilamiento, ¿vale? Y como siempre aquí, Command R en Renumber Selected Queues. Seguimos. Tools. Delete numbers of selected queues. Pues nos lo imaginamos. Lo que hace es que si yo tengo dos queues como es esta, la 107 y la 108, para no tener que estar, imaginémonos que tenemos muchas, borrando tal, pues selecciono todas, que puedo hacer hasta así, puedo hacer lo que quiera. Con Command selecciono y en Tools esto me borra automáticamente el número de esa QE. Como siempre, Command D y nos borra las QE seleccionadas. ¿Vale? Jump to QE, pues ya lo pone aquí. Nos lleva a la QE que le digamos. Lo tenemos en Tools y es Command J. Muy bien. Yo tengo, por ejemplo, aquí varias QEs. Pues Command J, pues me llevas a la 111. Y me lleva efectivamente a la 111. Si yo tengo una sesión que, por ejemplo, yo me he dividido una obra de teatro en 3 actos y tengo, no sé, 80 QEs por acto, que no son muchas, o no sé, me lo invento, 500 QEs por acto, y yo sé que de la 0 a la 500 es una, de la 501 a la 1000 es otra, y de la 1000 a la 1500 es otra, es una locura estar así. Entonces, si tengo apuntado y sé más o menos por dónde van los tiros, pues de esta forma puedo ir rápido a la QE que necesito. Pero claro, aquí ya se trata de organizarse cada uno el espacio de trabajo como considere. Pero que sepáis que existe Command J y nos lleva a la QE que le digamos. Genial. Seguimos con más herramientas. Record QE Sequence. Esta no tiene atajo de teclado. Y esta lo que hace es... Esta es una QE bastante interesante. Yo tengo aquí debajo un archivo de vídeo con un fade out de ese archivo de vídeo vinculado a 109 con la 109, que va seguido de una pista de jazz, de un audio, y un fade and stop de esa pista de jazz. Aquí, simplemente ya viendo de un vistazo, tenemos que ver que cuando yo esté con esta imagen disparada, al hacer fade out de esta imagen disparada, empezará una canción y luego la terminaremos. Y luego veis aquí dos grupos que se generan. ¿Cómo se generan eso? En Record QE Sequence. Yo saco la herramienta y me sale esta ventanita, que tiene dos modos. Se seleccionan aquí y se iluminan. Se refiere a uno o se refiere a otro. Tiene una especie de vista previa de lo que está ocurriendo. El primero dice Relative to a Timeline Group QE, que es esto de aquí. Entonces, esto de aquí se genera de la siguiente forma. Empezamos a grabar. Disparamos nuestra QE de vídeo. Como hemos dicho, se hacía un fade out de esta QE de vídeo y se generaba automáticamente el inicio de la QE de audio del jazz. Y un fade and stop de jazz. Cuando yo dejo de grabar, me ha generado un grupo en el formato efectivamente que me estaba diciendo, timeline, es decir, aquí, timeline, de lo que yo le he dicho en el formato que yo le he dicho. Por tanto, si yo ejecuto este grupo simplemente desde aquí, ya tengo grabado lo que he hecho antes. Entonces, con un solo disparo, los tiempos ya están definidos. Ya no me hace falta estar tocando nada más. Yo no he tocado nada y se ha ido la imagen, se ha puesto el jazz y se ha parado. ¿Cómo? En los tiempos que he determinado yo mientras grababa, que están ya definidos aquí. Si no nos gusta este modo, existe otro modo, que es relativo a una QE previa en un grupo de QEs de Start First. Esto ya lo hemos visto antes. Esto es un modo de QE, que es este de aquí, que es este de aquí abajo, que es que empiece el primer hijo y vamos a la siguiente QE. Pues muy sencillo. Si yo ahora hago esto, es decir, vuelvo a grabar en este modo la secuencia, le doy a Start Recording, disparo la imagen, me espero un par de segundos
Le digo que se vaya al fade y empiece el audio. Y que se pare todo. Y stop recording. Me ha generado esto. Que al disparar, obviamente ahora vamos a verlo de esta forma para que lo entendáis. Si saco Audition Window, para que veáis a la vez lo que está ocurriendo en la sesión. Al disparar este tipo de grupo, que como veis es el que nos decía antes, él solo, con los tiempos, ya me ha llevado fuera. Mirad, cuando yo disparo este grupo, ya me lleva automáticamente a la siguiente QE, porque es Start First Child and Go to the next queue, es decir, me quiero olvidar. En cambio el otro es Start All Children Simultaneously, es decir, a la vez. Dependiendo, como siempre, de lo que queramos hacer, nos interesará una, nos interesará otra. Pero que sepáis que esta herramienta, que la cual se llama Record QE Sequence, como bien su nombre indica, nos permite grabar el proceso de una secuencia de QEs. Por tanto, yo simulo en una obra de teatro, por ejemplo, en un concierto, algo que tiene que ir muy marcadito. Si cuando un actor me dice un pie de texto, una actriz me dice un pie de texto, yo tengo que disparar 14 QEs a la vez, puedo colarme, pero si lo tenemos marcado, yo grabo esa secuencia y cada vez que el actor o actriz diga el pie de texto, yo disparo y son los tiempos que él o ella me ha marcado y ocurre la acción. ¿Me explico? Creo que sí. De todas maneras es una QE bastante... Es una herramienta un poco avanzada, pero que nos metamos en la cabeza que podemos automatizar procesos dentro de nuestra sesión de QLab. Seguimos, que nos quedan un par de herramientas muy básicas que las tenemos aquí abajo. Turn on Live Fade Preview, que es esta de aquí. ¿Qué hace esto? Pues al activar hace los cambios en vivo. Ajá, vale. Yo por defecto, ¿cómo están? Por defecto están desactivados. Entonces, si yo estoy disparando una canción, yo tengo aquí un fade que está a menos 10,6. Al ejecutarlo, esta canción se va a menos 10,6 dB. Habéis visto el bajón que ha pegado de nivel. De acuerdo. Si yo esta la estoy reproduciendo y aquí en fade toco esto, si por ejemplo hacemos menos infinito, esto sigue sonando, pero al ejecutar se la lleva del todo. ¿Vale? Genial. Vamos a simular una cosa. Yo ahora voy a activar con esta herramienta el Live Fade Preview, que lo vais a entender. Le doy. Entonces al darle simplemente ha cambiado de on a off. Por lo tanto está activado. Esto lo que ocurre es que yo reproduzco. Voy a subir esto aquí un segundito. Yo reproduzco la canción. Le digo con este fade que baje a menos 10,3. Se sigue reproduciendo a menos 10,3. Pero yo ahora puedo decirle en vivo, sube. Y sube por fade. Vete del todo. Y se va del todo. Entonces de esta forma tenemos como una especie de mezclador en vivo de los elementos, siempre y cuando esté activado esto, que yo me gusta tenerlo en off porque no me hace mucha falta, pero que sepáis que existe. Y la última herramienta es Tools Turn on Highlight for Related Cues. Vale, ¿qué tenemos aquí? Nos ilumina las QEs relacionadas con la QE seleccionada. Perfecto. Esta QE es la 118.5 y tiene relacionadas dos QEs. Es la imagen nuestra de siempre, la cual tiene un fade. ¿Qué tipo de fade tiene? De escala. Cuando yo disparo esta QE, cuando disparo el fade, la aumenta en 1,37 su tamaño. Perfecto. Y el siguiente es un fade and stop que nos lleva a la opacidad abajo del todo. Y al disparar se va. ¿Por qué no se va así? Porque la opacidad tiene que estar a 0. Si la opacidad está a 100, no hace nada. Repito, QE de vídeo, una foto que nos la amplía
y el fade and stop nos hace fade out y para la QE referencia. Genial. Si yo tengo un jaleo que no sé qué QEs hacen relación a qué otras QEs, tengo una opción que es Tools, Turn on Highlight for Related Queues. Es decir, seleccionando nos ilumina las QEs relacionadas con la QE seleccionada. Teniendo seleccionada esta QE, si yo no sé qué QEs tiene vinculadas a ella, aquí, al darle, me activa, me ilumina las dos QEs que hacen referencia a esa QE en este momento, que efectivamente son estas dos, porque son vinculadas a la 118.5. Como siempre, es una herramienta que puede ser bastante útil. Y hasta aquí llega el tutorial de hoy. Lo último que os dejaba aquí era un script, que es esta herramienta de aquí a la derecha, que es una cosa ya muy avanzada para que sepáis que en QLab se puede compilar scripts externos para que hagan funciones. Si bicheáis un poco por ahí veréis que hay verdaderas maravillas que se pueden hacer. Termino aquí. Gracias a todos y todas los que habéis visto estos 4 vídeos. Va a haber un quinto vídeo de esta serie básica de QLab. Y ese quinto vídeo lo que voy a hacer es desde cero, echar un ratito e ir configurando todas las posibilidades que hemos visto, un poco lo que podemos hacer, cómo agrupamos, cómo organizamos, cómo distribuimos, para que nos quede una sesión entera de QLab y dejarlo colgado por si alguien empieza desde cero. Lo dicho, muchas gracias por el rato que habéis dedicado a esto. Si tenéis alguna duda, si queréis poneros en contacto conmigo, tenéis todas las redes públicas y medios para hacerlo. Y nada, hasta el próximo vídeo.